de la banca, la destrucción del patrimonio de millones de familias mexicanas, el 88 con lo que fue visto por muchos como un fraude electoral a gran escala y una elección robada, otros no lo veían así. Por supuesto, la crisis del 94-95 con el asesinato de Colosio, que hoy recordamos justamente 23 años al respecto, el asesinato de Ruiz Massieu, el alzamiento zapatista y a finales de año la devaluación de la moneda nuevamente. Como año terrible, pues no cantaba mal las rancheras en 94, No veo qué más nos hubiera podido pasar, nos pasó todo. Después hemos tenido otros momentos difíciles, en lo económico, en lo político, en lo social, pero seguramente el día más difícil, el año más difícil fue el 94. No es que México haya salido airoso de todas estas dificultades, no es cierto. Es que siempre superamos los obstáculos, no es cierto. Es que siempre salimos más fuertes que antes, no es cierto. Nada de eso es cierto. No es cierto, por cierto, para ningún país. Si te tocan una retahíla de adversidades, de dificultades, como nos ha tocado a nosotros en México estos años, pues está difícil que salgas fortalecido, sales debilitado, como es lógico. Pero en fin, sobrevivimos, la libramos más o menos. Hoy yo creo que vivimos una situación interna en México comparable a lo que vivimos quizás sin la estridencia, sin lo histriónico, sin las tragedias del 94 y quizás hasta en lo económico también. Pero es algo que ya conocemos, por un lado. Por otro lado, México ha pasado, sobre todo de la Revolución para acá, por distintos momentos muy difíciles en la relación con Estados Unidos. Por supuesto, en 1914, la intervención en Veracruz, un poco después, la intervención de Pershing en Chihuahua, después de la incursión del general Villa en Columbus, Nuevo México. Por supuesto, las dificultades durante los años 20 de volver a negociar las licencias, las concesiones con las empresas norteamericanas en México después de la Constitución del 17, los llamados acuerdos de Bucareli, y la sugerencia que se le hizo al presidente Calvin Coolidge en aquella época de plano de invadir México porque no había manera de impedir que se volviera una república soviética como la que acababa de nacer en Rusia. Con la expropiación petrolera en el 38, aunque hemos creado un poco el mito en México que los holandeses y los ingleses fueron los malos y los norteamericanos fueron semibuenos o no malos, pues la verdad es que también hubo un enfrentamiento muy difícil con el gobierno de Roosevelt en el 38 y que la libramos pues apenitas. Durante los años 50 quizás no hubo tantas dificultades, sí las hubo en los años 60 por la postura de México frente a la Revolución Cubana, y las hubo también en los años 80 por Centroamérica, la renegociación de la deuda en 1982, los problemas del narcotráfico. Muchos de ustedes recordarán la crisis que hubo en el gobierno de Miguel de la Madrid cuando, no muy lejos de aquí, una serie de personas ejecutaron al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, que se transformó en una gran crisis diplomática entre México y Estados Unidos. Y bueno, luego de nuevo en el 95, el famoso rescate de Clinton, que pues, sí fue rescate, pero pues, no fue gratis. Esas cosas nunca lo son. Pero en fin, de todas estas dificultades, en primer lugar salimos más o menos bien librados nuevamente, y en segundo lugar, en ningún caso tuvimos realmente de enemigo al presidente de los Estados Unidos. Teníamos enemigos en Estados Unidos, congresistas, gobernadores, agencias de gobierno que habían adquirido posturas antimexicanas por diversas razones, o por intereses, o por racistas, o por idiotas, da lo mismo. Pero en la mayoría de estos casos, tal vez
La excepción fue Coolidge en el 25-26, porque incluso el presidente Wilson, no el embajador Wilson, pero el presidente Wilson entendió muy bien que la ocupación de Veracruz en el 14 pues era algo que tenía que ser muy efímero, de entrada por salida prácticamente, y lo fue. Y era más bien un amigo de las fuerzas revolucionarias en México. Lo mismo con el presidente Roosevelt en el 38. No digo que haya sido el bueno, entre comillas, pero en fin, era una persona, un presidente que tenía un proyecto bastante parecido al del general Cárdenas, o al revés, si ustedes prefieren. El proyecto del general Cárdenas se parecía al nuevo trato de Roosevelt. Había mucha simpatía, por lo menos ideológica, si no es que personal, no se conocían. Y así sucesivamente. Incluso Ronald Reagan, por sus razones un poco extrañas, pues que había vivido en California y que tenía amistades, sobre todo entre las familias oligárquicas de Sinaloa y otras partes de la República, y porque tenía pues muchos empleados y empleadas en su rancho del cielo en Santa Bárbara, que eran de origen mexicano, etcétera, 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 pues nunca fue realmente un enemigo de México. No fue a veces tan amigo como hubiera sido deseable. Clinton sí lo fue, Bush padre y Bush hijo también lo fueron, más allá de sus posturas sobre otros temas, y el propio Obama, que creo que nunca le tuvo mucho afecto ni a Calderón y sobre todo no a Peña Nieto, de ninguna manera fue un enemigo. Hoy tenemos un problema con Estados Unidos como nunca habíamos tenido, porque además de los problemas de fondo, que son reales, tenemos la animadversión, la hostilidad o la franca enemistad por parte del presidente de Estados Unidos. Le caemos gordísimo, por no decir otra cosa. Le caemos muy mal, punto. O sea, no nos quiere. No es un problema de si defiende tal o cual interés, si tiene tal o cual demanda. Todo eso siempre es negociable. Lo que es muy difícil de negociar es el odio, es la animadversión. ¿Cómo negocias eso? Pues no me odies tanto. Bueno, ¿y a cambio de qué? ¿Cómo? Pues es muy difícil eso. Es casi como con las parejas, pues ya cuando ya se odian, pues ya se odian. ¿Cómo negocias eso? Pues lo negocias con los abogados y en el tribunal de divorcio, solo ahí, si no, ¿a dónde? El problema es que no nos podemos divorciar. Ahí está la bronca de fondo. Estos son en sí mismo, entonces, cualquiera de estos dos asuntos, las dificultades internas del país, que describiré muy rápidamente, y el fondo del problema con Estados Unidos, cualquiera de estos dos fuegos, de estos dos enormes retos para México, sería muy serio, muy grave, y nos costaría mucho salir adelante. Pero la simultaneidad de los dos, el que se nos junten los dos asuntos, es algo que por lo menos yo no recuerdo haber vivido en un momento de mi ya demasiado larga vida, para nada. Y ese es el gran reto que enfrenta el país hoy y para el cual creo que nadie tiene una buena respuesta. He escuchado las respuestas que han dado algunos de los candidatos o precandidatos, he escuchado, leído las respuestas que ha tratado de dar el gobierno, he escuchado las respuestas que de vez en cuando da la oposición, no necesariamente en campaña, la que dan algunos colegas míos en la prensa, en la tele o en la academia. Todos tienen algo que decir, pero nadie tiene una visión de conjunto de qué hay que hacer. Voy a tratar de describir rápidamente el frente interno, el frente externo, y luego quizás compartir con ustedes algunas sugerencias muy preliminares que no me convencen del todo, pero ahora sí que es lo que hay. El problema interno que tenemos es, pues francamente, que no habíamos vivido un momento de tal descrédito de la clase política en su conjunto, no unos u otros, de todos, descrédito de los partidos, descrédito del gobierno, descrédito del presidente,
ante la sociedad mexicana. Yo creo que si hubiéramos tenido mediciones, por ejemplo en el 82 o por ejemplo en el 94, que las tuvimos a medias, no es imposible que se acercaran ese descrédito medido con encuestas y todo al que tenemos hoy. Lo que pasa es que hoy lo medimos mejor, lo conocemos mejor, hay más reflectores, hay más medios, hay congresos de oposición, hay observadores internacionales, hay de todo, y estamos ya muy bien enterados de lo que piensa la gente en México. Y la gente en México está hasta la madre de la clase política que tenemos. Punto. No hay otro término para describirlo con precisión científica. Hasta la madre. Bueno. Ahora, eso tiene también ciertos elementos que se pueden ir desglosando. El primer problema que tenemos, el primer reto que tenemos es que hay un gobierno ya saliente, porque ya está en su último tercio, con un presidente inmensamente impopular y que le cuesta muchísimo trabajo sacar adelante sus decisiones. Buenas o malas, ahorita ya no importa si son buenas o malas, simplemente no tiene cómo, no se la pasa agazapado, un poco en posición fetal o jugando golf, sino que alterna así, un día posición fetal, un día golf. No es una mala combinación, pero en fin, también de vez en cuando podría trabajar, no sería mala idea. No tiene la fuerza política para sacar adelante sus asuntos. La fuerza política que hoy se necesita en cualquiera de los ámbitos. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de esta idea de una ley de seguridad interior que regule la participación del ejército en el combate al narcotráfico. Yo creo que el ejército no debe combatir al narcotráfico, debe irse a los cuarteles y luego ya vemos qué hacemos con las drogas. Esa es mi opinión, me opongo completamente a esta idea, que finalmente sería un cheque en blanco para la declaratoria de un estado de excepción en cada estado de la República cuando así se quisiera. Pero no importa, muchos pueden no estar de acuerdo conmigo, pues muy bien, Peña quiere eso, el ejército quiere eso, el PRI quiere eso, pues llevan 2 años y no lo pueden sacar. Y ahorita no han podido sacarlo tampoco, no pasa. ¿Por qué? Pues porque el presidente ya no tiene las canicas ni siquiera para obligar a su partido. Ya no hablemos de los de oposición, son comprables, pero son caros. Y con pesos devaluados, pues está difícil, o sea, ya un diputado está cobrando más. Senador doble, triple, o sea, no salen muy caros. Y no tiene ni lana en la cuenta Peña, ni tiene canicas, ni tiene capital político para todo eso. Es un primer problema muy serio que tenemos de gobierno, no quiero decir de gobernabilidad, pero de gobierno. Un segundo reto muy importante que tenemos, quizás a futuro el más significativo en materia política, es que pase lo que pase en el 18, como van las cosas ahorita, ningún candidato va a obtener más de un 34-35% del voto por tercera vez consecutiva. Conviene recordar, Cedillo gana con 50, más o menos derechos. Fox con 43, bastante derechos. Calderón con 35, yo creo que fundamentalmente derechos. Y Peña con 36 y medio, 37. Es decir, hay una tendencia descendente muy clara en el porcentaje de voto que saca cada presidente de este país. Y al mismo tiempo los retos que enfrenta el país son cada vez más grandes. Pues sí, se nos hace bolas el engrudo de ese modo, pues sí. Pero además el corolario de esto es que ningún presidente, ni López Obrador, ni ninguno de ellos, el que gane, va a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras. No hay cómo, no salen las cuentas. Entonces vamos a tener un presidente débil y cuestionado, vamos a tener un presidente minoritario y vamos a tener una dispersión o pulverización del voto con los partiditos chiquitos muy significativa, cosa que no habíamos visto
en tiempos recientes. De todas maneras, por lo menos hasta el 2012, PRI, PAN y PRD más o menos se llevaban un 80 y pico de % del voto entre los tres. Ya no. Primero por Morena, segundo por el Verde, tercero por Movimiento Ciudadano, sobre todo en este estado, en Jalisco. Bueno, pues si todo eso lo sumamos, vamos a tener ese frente abierto, ya no ahorita. Es decir, Peña, un presidente débil saliente, le va a entregar a un presidente entrante débil también, incluso tal vez más débil que Peña al principio, porque Peña por lo menos tenía una mayoría priista en la Cámara, no en el Senado, pero sí en la Cámara. Entonces es otro frente interno. Tercero, el aspecto económico. No quiero centrarme demasiado en esto, pero sí vale la pena subrayar que vamos a cumplir ya muy pronto, pues 25 años de un crecimiento económico mediocre, más o menos de 2% al año, 2.2, 2.3, a partir del 96. Este es el año 22, y pronto llegaremos un cuarto de siglo creciendo a ese ritmo, que es un ritmo insuficiente para los retos que enfrenta este país. Es insuficiente por la juventud de la población, es insuficiente porque todavía hay mucha gente que vive en pobreza. ¿Cuánto lo podemos discutir? Pero es mucha, debajo de cualquier línea de pobreza. Mucha porque no suben los salarios. Al no crecer, no crece el empleo. Al no crecer el empleo, no crece la demanda de fuerza de trabajo y no suben los salarios. La comparación con Estados Unidos, y volveré a tocar el tema en un segundo a propósito de Trump, es aberrante. La sacó un periódico de Estados Unidos hace poquito comparando los sueldos de la Maquila en Juárez ahorita y del otro lado. Pero tomando otro tipo de ejemplo, una mujer mexicana indocumentada en cualquiera de las grandes ciudades caras de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami no hay tantas, Boston, etcétera. Si se dedica, digamos, a trabajo doméstico de limpieza, etcétera, puede ganar, digamos, si tiene 2 casas diarias, y no es imposible, se lleva más o menos $100, $120 por casa. Si se mete 2 casas, pues son unos $200 a $250 diarios, ¿sí? Obviamente no trabaja 30 días al mes, pero trabajará 20. Está metiendo unos $5,000 al mes, es decir, unos 100,000 pesos ahorita el tipo de cambio. Claro, tiene gastos que no tendría en México, pero en fin, un obrero no recién entrado en la industria automotriz de exportación, es decir, el sector más exitoso de la sociedad mexicana, de la economía mexicana, lo que sí funciona, las nuevas plantas del Bajío, algunas de las plantas un poco más viejas del norte, de Saltillo, Ramos Arizpe, Chihuahua, Hermosillo, en fin. El salario promedio del trabajador de línea en las grandes ensambladoras terminales automotrices es de aproximadamente 9,000 pesos al mes. Es decir, al tipo de cambio actual, $450 al mes. Es decir, al día, pues 15, no llega a $20, $15 diarios, incluyendo sábados y domingos. Por hora, trabajando 8 horas, unos $2, $2.50 la hora. El trabajador automotriz norteamericano en Michigan, en esos estados donde ganó Trump, que le pagan por hora, incluyendo prestaciones, gana $30 la hora. Bueno, volvemos luego sobre el tema Trump, pero a ver, no puede ser, no es posible. Si no me invitaran, o como me han invitado a una cena a la que tengo mucho interés en acudir hoy en la noche, en casa de unos amigos, amigas, me iría seguramente a cenar con 2, 3 amigos, amigas aquí, entre 4 o 5,
un buen restaurante, hay tantos aquí, el Café de los Artistas, hay muchísimos, pero bueno, tampoco son los más caros del mundo. Entre 6, con un par de botellas de vino, nada del otro mundo, nos soplamos fácilmente los 8,000 pesos, los 9,000 pesos del trabajador de la industria automotriz. De un mes, nos lo vamos a chingar en una cena. Digo, en buen español, ¿no? En buen francés. Bueno, este es el otro gran reto terrible que enfrenta el país. No crecemos, y al no crecer, no crece el empleo, y al no crecer el empleo, no crecen los salarios y el ingreso, y al no crecer eso, no se reduce la desigualdad y no se reduce la pobreza, y vamos generando unas tensiones en el país que no necesariamente estallan, yo no creo que vayan a estallar, pero hacen que la vida sea muy difícil. Yo estuve hace poco, he organizado algunas reuniones con migrantes en Estados Unidos, fuimos a una en Phoenix, en Arizona, con varios amigos de indocumentados, de gente sin papeles, porque en México vienen siempre los que tienen papeles, pues no pueden venir los que no tienen. Entonces fuimos nosotros a verlos, a escucharlos. Todos nos decían, es que no nos manden, lo que no queremos es ir a ese infierno, no queremos. Y hay un senador del PRI de Oaxaca, dijo, se paró y dijo, no es posible que usted diga que es un infierno para muchos mexicanos, está localizado donde es un infierno, en muchas partes del país, ¿no? Tarará, tarará. Y muchos le dijeron, pues mire, a lo mejor para usted no solo no es un infierno, sino que es un paraíso, pero para nosotros es un infierno y no queremos volver al infierno. Este es el reto económico, social que tenemos. Concluiría con este frente interno, que tenemos algunos signos de descomposición que son más chuscos que otra cosa. No quiero atribuirles una importancia desmedida, no quiero, digamos, como decía Luis Echeverría, algunos de ustedes sí lo recordarán, no debemos autoflagelarnos los unos a los otros, que obviamente pues, no se dice, ¿verdad? En tu periódico dijera eso, a ver, no nos autoflagelemos. También decían no nos autocritiquemos los unos a los otros. Y cuando se ponía ya muy lírico decía, y hay gente que se ha autosuicidado en este país. Tenía su manera de hablar pues muy extraña, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos incidentes, insisto, un poco absurdos, pero que son reales. Los dos candidatos a la Fiscalía Anticorrupción que compran la ponencia, nada más que se la compran al mismo güey, dos a un mismo idiota. Y ese idiota, que sí es un idiota, pero también es un tranza, el tercero, les da la misma ponencia a los dos. No se toma la molestia de escribir dos ponencias. Eso como si dos de mis alumnos en Nueva York o antes en CU le piden a otro güey que les sabe el trabajo. Eso sucede. En todas las universidades del mundo sucede, ¿verdad? Pero no, que no sea, le pidan dos al mismo güey. Y en todo caso, si se lo piden al mismo chango, que por favor le digan que haga dos exámenes distintos o dos trabajos distintos. Pues no, el mismo, pues los cacharon, pues sí, van para afuera. Pero no aspiraban a ser, digamos, agentes de la PGR o agentes aduanales o vistas aduanales, no. O sea, hay profesiones en México que son por definición corruptas. Está bien, o sea, así es. Policía de la esquina, pues sí, pobrecito, va a ser corrupto, no puede ser de otro modo. No porque nació corrupto, sino porque al volverse policía se volvió corrupto, punto. Si uno quiere ser policía o diputado o gente de la PGR, pues va a ser corrupto, no hay de otro modo. Está bien, pero si lo que quiere es ser el fiscal anticorrupción, pues dígame, está bien que mamen, pero que no se lleven la vaca, ¿no? O sea, pero luego tenemos a mi verdadero ídolo, es Mauricio Ortega, ese sí, el de la prensa del Estado de México, el de los
las playeras de Tom Brady. Ese es mi ídolo. Ustedes saben que después del juicio y el asesinato y todo, a O.J. Simpson finalmente sí lo metieron al bote. Está en el bote ahorita, en Las Vegas. Y está en el bote porque se quiso clavar toda su memorabilia, su casco, sus playeras, sus trofeos, sus medallas, todo eso que había vendido para poder pagar lo que le debía a los familiares de los muertos, en el caso civil, no en el caso penal. Y bueno, quedó quebrado, entonces se fue a robar sus propias cosas, lo agarraron, lo metieron al bote y ahí sigue. Hombre, tampoco fue un comportamiento ejemplar que digamos, porque además de asesino, ratero y ratero bastante menso, porque pues, ¿quién se iba a robar todas las cosas de O.J. Simpson? Pues O.J. Simpson. Bueno, está bien. Pero, en fin, por lo menos eran las suyas y por lo menos estaba necesitado, por lo menos, bueno, pues en fin, se entiende una situación complicada. No, este cuate a lo que se dedica es a robar trofeos y memorabilia de fútbol americano, y no de cualquier partido, del Super Bowl, y no del equipo perdedor, ganador, y no de cualquier pendejo del equipo ganador, no, de la estrella. Bueno, o sea, más oso imposible, no hay cómo. Trump no nos ha revirado, pero nos va a revirar. Una columna muy ingeniosa de Román Revueltas hoy en Milenio dice: señor Trump, no sea usted mentiroso, los mexicanos no somos violadores, no somos narcotraficantes, somos rateros. Es muy ingenioso, o sea, no lo dije yo, pero la verdad, bueno. Entonces, estas cosas no son importantes en sí, pero a veces empiezan a volverse icónicas, emblemáticas de cuando un país empieza a deshacerse. Son las cosas que suceden cuando algo está mal, más allá de lo visible. Ahora veamos muy rápido el Frente Trump, porque sí es insisto, la convergencia de estos dos fuegos los que nos tiene tan fregados en una situación tan vulnerable. El primer punto, por lo doloroso, lo inmediato, lo desgarrador, son las deportaciones. Las deportaciones vienen, ya empezaron. Hay menos en conjunto porque una parte de las deportaciones en Estados Unidos son la gente detenida al entrar, digamos, cruzando el río o el desierto o lo que ustedes quieran. Los detienen y los mandan de vuelta. Ese número de gente entrando ha caído muchísimo en los últimos 2 o 3 meses. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo. Entonces se quieren esperar. Vamos a ver cuánto tiempo aguantan esperando, pero por tanto las detenciones en la frontera, que le llaman deportaciones, pero no lo son en el fondo, han disminuido. Pero el número total de deportaciones ha disminuido mucho menos que el número total de gente que trata de cruzar, de detenciones. ¿Por qué? Porque están deportando a gente de dentro de Estados Unidos, no a gente solo en la frontera. Están haciendo redadas en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Austin, en San Antonio, en muchas ciudades, y están deportando a gente no que entró ayer, están deportando a gente que entró hace 20 años, que tiene familia, tienen hijos, algunos tienen nietos, amigos, una casa, un coche, gente ya, digamos, arraigada en la comunidad, aunque no tienen papeles. Bueno, si no los tienen. No es cierto que sean delincuentes, aunque muchos pueden haber cometido algún delito, empezando por el delito de entrar a Estados Unidos sin papeles, pero se pueden haber pasado un alto, los pueden haber agarrado una vez en algún tipo de riña, en un bar, en un restaurante, en un juego de fútbol, en un cine. En algunos casos puede haber habido incidentes de violencia intrafamiliar o interdoméstica, pues sí sucede y es reprobable que suceda. No sé si se justifique deportar a alguien porque efectivamente cometió un mal paso 20 años antes. Las deportaciones son un problema, un reto enorme para México, primero por el tema emotivo.
por la separación de las familias, por los niños que quedan desamparados, se los encajan a unos padres putativos mientras resulta que ya después no hay cómo quitárselos. Estos hablan inglés, no hablan castellano, son de Filipinas, de la India, de Nigeria, los niños no entienden nada. Es decir, son dramas personales, humanos, realmente desgarradores. Ese es un aspecto de la deportación, pero no es el único. Está el aspecto económico. Cada deportado es una familia mexicana menos que recibe remesas. Jalisco es un estado de los principales receptores de remesas en México, pero esas remesas pues las mandan no les quiero decir jalisquillos, pero en fin, los jalisquillos que están en Estados Unidos. Pues sí, y si los deportan, pues ya no mandan remesas. Y este estado, o partes de este estado, Los Altos, Tepatitlán, etcétera, vive de las remesas, como Michoacán, como Oaxaca, como Zacatecas, como Guanajuato. Pues sí, es la verdad. Tepa es un pueblo, ciudad, como le quieran llamar, donde todos los hombres viven en Berkeley, California, todos. Y no de ahora, de hace 60 años. ¿Vale? ¿De qué vive Tepa? De eso. Los deportan, pues ya no hay remesas. Es un fenómeno muy serio, económico. Y luego hay un fenómeno social muy complicado. No es solo que no encuentren empleo los que van a regresar. Obviamente no van a encontrar, salvo algunos que tengan un oficio o una capacidad muy especial, o porque hablan muy bien inglés, o porque aprendieron a ser plomeros o electricistas o algo, supongamos. Pues la mayoría no van a conseguir chamba en México fácilmente. Bueno, pues se vuelven carne de cañón muy atractiva para el narco. Pero no solo eso, si Trump empieza a hacer lo que dijo, a mandarnos a los malandros, y a lo mejor también en eso cumple, primero nos manda a los malos, pues ¿qué van a hacer los malos en México? Pues lo mismo que hacían los malos en Estados Unidos, hacer maldades, eso hacen. Nada más que van a llegar aquí ya con doctorados, es algo que no de Harvard, sino de San Quentin o Sing Sing o las cárceles federales norteamericanas, que son verdaderas academias, universidades del crimen. Y eso va a generar una cantidad de violencia, sobre todo en las ciudades fronterizas, en Juárez, en Tijuana, en Matamoros, pero también en las ciudades de donde son originarios muchos de los que van a estar mandando. Es un reto enorme el de las deportaciones. Luego el reto del muro, que muchos dicen, bueno, el muro no importa para empezar porque igual no lo saltamos o pasamos por debajo o no les va a alcanzar la lana o se les van a acabar las ganas y no va a pasar nada. No es cierto. En primer lugar, porque es un acto ofensivo, humillante, es un agravio. Si te hacen eso, si tu vecino te hace eso, es decir, óyeme, desgraciado, ¿por qué? ¿Por qué me estás poniendo un muro de 10 metros entre tu casa y mi casa? Pues es que tengo derecho. Primero habría que ver qué dice la delegación si tienes derecho. Porque si vas a echarle sombra a mi jardín o a mi tendedero o a lo que quieras, a ver si es tan cierto que tienes derecho. Pero en todo caso, con o sin derecho, es un acto muy enemistoso que humilla a un país, y este país ya ha sufrido bastantes humillaciones, como que ya hemos cumplido con nuestra cuota de humillaciones a lo largo de la historia. Pero además, el muro puede generar un factor que no se está midiendo bien en México. En efecto, mucha gente va a querer seguir yéndose, mexicanos y centroamericanos, con todo y muro. Y en efecto, tal vez puedan o hacer túneles, podemos pedir que nos devuelvan al Chapo y que ponga una universidad de túneles en Ciudad Juárez, con una sucursal en Tijuana, otra en Mexicali, en fin, es una buena idea, puede ser. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cada cruce va a costar mucho más dinero. Ya los polleros están cobrando mucho más y con el paso del tiempo y la extensión del muro, pues van a cobrar más todavía, como es lógico.
¿Y qué pasa si cobran más? Pues se vuelve un negocio más jugoso. ¿Y qué pasa si se vuelve un negocio ilegal más jugoso? Pues se mete el famoso crimen organizado, el que tanto combatieron Calderón y Peña Nieto, que ya fue vencido, ya derrotado, ya no hay capos, ya no hay narcos, ya no hay nada. Bueno, esos que no existen, ya se van a meter a ese negocio. Entonces el muro sí tiene consecuencias. No es algo secundario o indiferente o que nunca va a suceder, sí va a suceder. La prueba de que va a suceder es que ya sucedió. Es que de los 3,000 kilómetros de frontera, ya hay 1,000 kilómetros de muro que se remontan a los años de Clinton, en 1994. Termino con el tema del Tratado de Libre Comercio porque es algo que a mediano plazo quizás es lo que más nos afecte, no en lo inmediato, pero a mediano plazo. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, a ver, en primer lugar, México ha generado un superávit comercial con Estados Unidos prácticamente desde que se echa a andar el tratado. Y no es posible que un país tenga sistemáticamente un superávit comercial con otro, pase lo que pase. Si eso sucede, quiere decir que un país le está sacando más ventaja a un acuerdo que el otro. Los economistas discuten esto, pero hay pocos economistas que ganen elecciones. Lo que es más, creo que no ha habido ninguno, o elecciones de verdad, en ninguna parte. Bueno, pueden tener razón, pero lo que pasa es que cuando Trump dice esto, toca una fibra sensible en la sociedad norteamericana. A ver, ¿por qué México nos vende más de lo que nos compra? Año tras año, tras año, tras año. Y no poco. Es una pregunta que en Estados Unidos cala, más allá de la respuesta técnica y si esto le conviene a Estados Unidos o no le conviene. Primer punto que ellos ven como problemático. Segundo, pues desde luego está el tema del empleo. El tema del empleo pues es algo no tan serio para ellos como nosotros nos gusta pensar. Ustedes habrán escuchado seguramente a gente del gobierno, empresarios muy exitosos decir, es que hay 5 millones de norteamericanos que dependen, 5 millones de empleos norteamericanos que dependen de la exportación a México. Me gustaría contarlos, que alguien me trajera los nombres y apellidos y fábricas y tiendas y todo para ver de dónde están. A mí no me salen esas cuentas. Sí me salen si incluimos a Canadá y a China. Pues sí, pero no es un asunto menor incluir a China, pero son solo 1,5 millones de chinos. Pues sí, ahí sí. Y el déficit de Estados Unidos con China es gigantesco. Y la cantidad de empleos industriales norteamericanos que se han ido a China en los últimos 15, 16 años, sí es enorme. A mí no me constan los 5 millones de empleos. Lo que sí es cierto es que hay muchos norteamericanos en un puñado de estados, en 10 o 15 estados, que conocen a alguien que perdió su chamba porque la fábrica se fue a México. Que lo anecdótico termina siendo más importante que lo estadístico. Lo estadístico probablemente no sea tan cierto, pero lo anecdótico sí es cierto. Es uno de esos señores que les comentaba a ustedes hace un momento que gana $30 la hora y que consiguió una chamba ya a los 50 y pico de años, pues ya no iba a aprender una cosa nueva, en fin, consiguió ser afanador en un hospital y no sé qué, y le pagan $12 la hora. Pues a ver, cualquiera de nosotros que nos reduzcan a la mitad nuestro ingreso de la noche a la mañana, pues sí nos vamos a encabronar, ¿no? Yo creo. Bueno. Entonces, hay el problema del empleo en el tratado. Y luego hay un problema, digamos, más allá de estas dos cosas, que es que los norteamericanos no terminan de ver bien qué es lo que les conviene más de la relación comercial con México. En temas técnicos como los mecanismos de solución de disputas, que parece que nos han favorecido más a nosotros que a ellos, en temas como el contenido de América del Norte, de aquí, en fin. El hecho es que, como están ahorita las cosas,
En el mejor de los casos, la negociación empezará por ahí de septiembre, tardará 6 o 7, 8 meses y probablemente se tenga que someter el resultado de la negociación a los parlamentos, a los poderes legislativos en Canadá, en Estados Unidos y en México. Y eso puede ser una pesadilla para México, porque aunque al final tal vez Trump consiga una mayoría para que lo aprueben, cada congresista loco de Kansas o de Minnesota o de no sé dónde va a querer meterle su lista de Santa Claus al tratado, al nuevo tratado. Y va a ser su lista, y va a decir, y bueno, y a mí qué me importa que lo que tú quieras que meta al tratado. Pues no te importa, salvo si no quieres mi voto. Si quieres mi voto, esto es lo que cuesta mi voto. Y si hay alguien que piense que los legisladores norteamericanos no son así, pues está muy equivocado. En todas partes se cuecen habas. Son bastante más caros que los nuestros, pero digo, al final son legisladores, o sea, medio tranzas. Punto. Bueno. Esto significa que durante los próximo año o dos va a haber muy poca inversión extranjera y mexicana en México. Obviamente la inversión que ya está no se va a ir, no van a cerrar un hotel aquí que ya está. Quizás uno que ya está en construcción, pues no van a detener la construcción. Nueva construcción, quizás esa no. ¿Por qué? Pues para ver, mejor esperamos y vemos qué va a pasar. ¿Cuáles van a ser las nuevas reglas? Las nuevas reglas para norteamericanos, para canadienses, pero también para alemanes o chinos o japoneses o franceses que invierten en México para exportar a Estados Unidos. Y si resulta que ya no se va a poder exportar como antes, sí se va a poder exportar, pero ¿será como antes o no como antes? Con aranceles, sin aranceles, altos o bajos, con restricciones cuantitativas o no. En fin, para no aburrirnos, este es el reto de Trump. Es un reto serio. Hay muchísima gente en este país que desde que anunció su candidatura nos decían todos los días, nunca va a ser el candidato republicano. Lo fue. Nunca va a ganar la elección. Ganó. Nunca va a ser lo que dijo. Lo está haciendo. Ahora nos dicen, lo van a tumbar. Tal vez sí, pero no mañana. Y mientras, sí va a cumplir por lo menos lo que dijo con México. ¿Por qué? Porque de todas sus promesas, de todas sus barbaridades, las que tienen que ver con México son las más baratas, son las más fáciles. Pues sí somos sparring, pues sí. Pues sí nos agarra de bajada, pues sí. ¿Por qué? Pues porque sí somos más chiquitos y más débiles y más todo que los chinos, pues sí. O los japoneses, o los alemanes, pues sí. Sí, que no le da la mano a la canciller alemana, pues sí, no le da la mano, pero no se atreve a ser tan majadero como lo ha sido con Peña y a exigirle a la alemana lo que le exige a Peña, eso no. ¿Por qué? Pues porque sí, somos los más chiquitos. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? Y termino. Primero, tratar de entender que sí estamos pasando por un momento inédito en la historia moderna del país. No sé qué quiera decir moderna, si es antes de la Revolución o después de la Revolución, o antes de la intervención francesa o después, o la guerra del 47 o después, la fecha que ustedes quieran. La verdad, yo no recuerdo que estuviéramos pasando por un momento tan difícil para México como este, por la convergencia de estos dos fuegos que comentaba. Tenemos que partir de eso. Si queremos partir de una idea de que aquí no pasa nada, es imposible atender estos retos. Segundo, no creo que los llamados a la unidad nos lleven a ninguna parte. Primero, porque si quien llama a la unidad es Peña, pues nadie jala con él, y con razón. Segundo, porque si quien llama a la unidad es López Obrador, pues nadie le cree, porque nadie ha tratado de dividir esta sociedad tanto como él en los últimos 15 y pico de años.
En una de esas, a lo mejor ya no, pero hasta ahora se ha dedicado a dividir esta sociedad, no a unirla. Bueno, pero lo que sí es cierto es que quizás sí fuera importante encontrar algunos puntos que puedan resistir a la polarización de la elección que viene. No es imposible que en la elección del 18, aunque no tengamos una segunda vuelta, terminemos con el equivalente de una segunda vuelta, es decir, una candidatura de Morena apoyada por algún partidito chico y una candidatura única PRI, PAN, PRD, es decir, donde en el fondo habría solo dos candidatos y uno ganaría con 52, 53% del voto y el otro perdería con 46 o 47. Parece poco probable, no, esperemos a ver, pero bueno. En ese tipo de polarización se vuelve imposible cualquier tipo de continuidad, a menos de que haya algún tipo de negociación y de verbalización previa. En una de esas, eso es algo que convendría hacer. Yo no sé si esté el país en condiciones de hacerlo, no sé si las élites del país estén en condiciones de imponerlo, no sé si la sociedad civil del país esté lo suficientemente organizada para impulsarlo, pero en algunos temas básicos, la negociación con Estados Unidos, la seguridad, el tema educativo quizás, 4 o 5 temas, es decir, bueno, va a haber una campaña tremendamente polarizante, va a partirse el país a la mitad, si esto sucede, pero cuando termine ganando uno, por lo menos que estos 4, 5, 6 puntos sean objeto de una cierta continuidad. Lo que se pueda pactar, lo que no. La mayor parte de las cosas no. O sea, López Obrador no quiere que se haga el aeropuerto, que me hizo llegar tarde, pues muy bien, y Peña sí quiere. Y si es el PAN o el PRI que gana, pues también querrán. Bueno, pues eso es difícil negociarlo, o se hace o no se hace. O sea, ahí sí, pues no es fácil pactarlo, ¿no? Hay muchas cosas por el estilo. El tema de la corrupción podría ser objeto de algún tipo de entendimiento, porque es evidente que esto no puede seguir. No es una gran idea, pero en un momento en donde no hay grandes ideas, pues quizás esto pueda ayudar un poco, sobre todo si vamos a esta polarización. Y por último, pues sí tratar de que la sociedad mexicana ya esté un poco a la altura del país que tenemos. Decimos todo el tiempo que tenemos una clase política de mierda y lo es absolutamente cierto. Eso es lo que tenemos. Pero en fin, también tenemos la clase política que merecemos. Tenemos la clase política que la sociedad mexicana merece. Y la sociedad mexicana no ha estado a la altura de lo que estamos esperando todos. Lo vemos en temas como la corrupción, lo vemos en temas como la seguridad, lo vemos en temas como la organización de la sociedad civil en muchos aspectos. La sociedad mexicana sigue siendo una sociedad tremendamente individualista, tremendamente pasiva, tremendamente peleonera entre sí, pero nunca peleonera hacia arriba o hacia afuera, más hacia abajo que hacia arriba. Una sociedad que no quiere poner de lo suyo. Algunos estamos tratando de convencer no solo a la gente de mucho dinero, sino a la sociedad en su conjunto, que apoyen con donativos la defensa legal de los migrantes sin papeles en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por todas las razones que ya traté de exponer. Es que tenemos muchos problemas en México. Sí, nada más que uno, estos son mexicanos, pero dos, si no los defendemos, van a ser problemas en México. Por ahora, por lo menos, son un problema fuera de México. Es dificilísimo que en esta sociedad alguien ponga lana. Ese cuento de que somos muy solidarios los mexicanos, como ¿dónde? ¿O cuándo? Yo no he visto a ninguno. Hay que el terremoto de la Ciudad de México en el 85. Pues sí, nada más que en el 85 mi hijo nació poco después, por eso siempre me salen las cuentas, pues fue hace 32 años, Y desde entonces, a ver, ¿cuál otro ejemplo hay? No donamos, no hay filantropía, no hay trabajo colectivo, voluntario. Somos una sociedad muy egoísta. Pues eso también ya sería hora de que cambiáramos. Yo creo que esta enorme crisis que enfrentamos puede ser una gran oportunidad
para que nos miremos a nosotros mismos en el espejo y digamos, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros de manera diferente? En lo individual, en lo familiar, en lo colectivo y como país. Es lo único que le veo de bueno a este reto, no le veo nada más que sirva de algo, pero eso tal vez sí, vernos en el espejo y decir, esto es lo que tenemos que cambiar, porque así este país no funciona, pero puede funcionar si lo hacemos de otro modo. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para Jorge Castañeda y vamos directo a la sesión de preguntas y respuestas.